Buenas tardes, Inge. ¿Cómo está? Buenas tardes. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Inge, Ya, muy bien, entonces empezaremos. No sé si han podido hacerlo, resolverlo la ecuación que les di ayer, o por lo menos lo han intentado. yo, Inge, no he podido, Inge. ¿Ha revisado algo de la teoría de cómo resolver ecuaciones diferenciales? Sí, Inge, he revisado. Ya. ¿Quién nos decía la manera de resolver ecuaciones diferenciales por el método de variables separables? ¿Se acuerda? Hola, hola, hola. Sí. Inge, no recuerdo, Inge. Ya, está muy bien, no se preocupe, vamos a repasar y volver a recordar acá. Bien, es la idea, ¿no? Y como les decía ayer, la materia se refiere a la aproximación, nos vamos a aproximar a los valores reales y a las soluciones, ¿no? Entonces también tenemos que aproximarnos, igual como en nuestra vida también, ¿no? Real, nos vamos a aproximar al conocimiento. Cada vez nos vamos a querer aproximarnos al conocimiento. Quizás nunca nos lo lleguemos a alcanzar, pero siempre es bueno ir avanzando, ¿verdad? Entonces, veremos. Acá teníamos esta ecuación diferencial. Se llama el método para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales de variables separables, porque lo que hacemos es precisamente separar las variables a un lado, las variables dependientes y las independientes a otro lado. Por eso se llama método de las variables separables. Si se fija ayer, lo que habíamos hecho es llegar hasta aquí. Hemos dejado en un lado todo lo que se refiere a la velocidad. Mire, aquí está dB, está aquí la velocidad y todo lo que le está acompañando a la velocidad ya son solamente constantes, ¿no? La constante de fricción, la masa, la gravedad. Aquí en la parte izquierda entonces quedó todo lo que es las variables dependientes. En la parte derecha quedaron las variables independientes, que en nuestro caso es solo una, ¿no? El tiempo. ¿Y, y qué es lo que tenemos? Simplemente dt. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en cuanto a la resolución de ecuaciones diferenciales de este tipo? Nos dice la teoría, ¿no? Ha separado las variables. Muy bien, perfecto. Entonces, lo que tiene que hacer es integrar. Tiene que aplicar integrales a ambos lados de la ecuación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a aplicar integrales a ambos lados de la ecuación, como se está pudiendo observar acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a lograr integrando? Lo que vamos a hacer es reducir la ecuación a una cosa mucho más simple, como para poder despejar. No nos vamos a olvidar de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es conocer cómo es esta variable dependiente velocidad. Queremos saber cómo es, qué valores tiene, ¿no? Entonces tenemos que despejar la velocidad. Pero no es tan sencillo en una ecuación diferencial como pasar a multiplicar o dividir, no es así, sino que tenemos que aplicar algún método. En este caso estamos aplicando un método, nosotros le llamamos y lo vamos a conocer desde ahora como un método analítico, ¿ya? Un método tradicional, ¿ya? Entonces, me voy a centrar en esta parte izquierda de la ecuación. Bien, vamos a ver cómo es esa integral. ¿Cómo tenemos que resolver? Primero lo que voy a hacer es un cambio de variable, ¿ya? En esta parte del denominador,
que podemos observar, esa parte la voy a llamar U. Bien, entonces voy a decir U igual a gravedad menos la constante K multiplicado por la velocidad dividido entre la masa. Eso es lo que vamos a decir. ¿Con qué objeto? Lo que voy a hacer esto es con el fin de derivarlo. Ambas partes vamos a derivar esta primera parte y esta segunda parte. Esta primera parte voy a derivar con respecto a U. Nuestra variable sería U. Si derivo U, simplemente la derivada de U con respecto de U, ¿qué sería? Es como hallar la derivada de X, ¿no ve? De X. ¿Cuál es la derivada de X? ¿Se acuerda? Hola. ¿Alguien se acuerda cuál es la derivada de X? Solamente la derivada de X. ¿Nada? ¿No es 1, Inge? Correcto, está perfecto, muy bien, está bien. Entonces, es como derivar X elevado a la 1, ¿no ven? Y sabemos que derivar X a la 1 es hacer X elevado a la 1 menos 1 multiplicado por 1. Pero 1 menos 1 es 0, entonces X a la 0 es 1. Multiplicado por 1 es 1, perfecto, está bien ahí. Entonces, la derivada de U va a ser 1, pero vamos a dejar du, 1 por du. Perfecto, esta parte izquierda ya la hemos derivado con respecto a du. Ahora vamos a derivar esta parte derecha con respecto de b, de la velocidad. Bien, entonces, tenemos aquí una constante. La derivada de una constante, ¿a qué es igual? ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien? Sería casi lo mismo, Inge, creo. No sé, no me recuerdo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? 0, Inge. Correcto. Sería 0, ¿no? La derivada de cualquier constante siempre es 0, ¿no? Entonces esta g se va a desaparecer, ¿no? Ahora vámonos a esta partecita. La derivada de esto de menos k por la velocidad dividido entre la masa. Sabemos que k y la masa son constantes, entonces podemos sacarlo a un ladito, apartarlo, ¿no es cierto? Y nos restaría derivar solamente la velocidad con respecto de la velocidad, con respecto de b. Nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x, como lo ha respondido más anteriormente, sería 1. La derivada de la velocidad o la derivada de b sería 1, ¿no? Entonces nos quedaría simplemente k dividido entre m y siempre escribimos db, ¿no? Hemos derivado con respecto de la velocidad. ¿Con qué objeto? Miren lo que me ha quedado. du igual a menos k sobre m por db. ¿Con qué objeto he hecho esto? Con el fin de despejar db. ¿Para qué? Para poderlo escribir lo que encontremos en vez de este db que está aquí y hacerlo mucho más simple. Si es que despejo db, voy a tener una expresión en función de esta du, ¿no? Y como aquí abajo ya he hecho un cambio de variable y me está quedando u, entonces todo lo voy a tener en función de u. Entonces va a ser mucho más sencillo trabajar con esa variable. Veremos cómo, ¿ya? Entonces despejaremos esta de b. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un k que como está multiplicando puede pasar al otro lado a dividir. Tenemos un m como está dividiendo puede pasar al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Y este negativo puede pasar al otro lado como negativo para que el db sea positivo. Entonces, miren cómo queda. La db va a ser igual a menos la masa sobre k por du. Bien, he logrado mi objetivo, ¿no? He despejado db. Entonces, en vez del db que estoy escribiendo acá, voy a escribir menos m sobre k por du. Aquí como lo estoy escribiendo, miren, aquí abajo, estoy escribiendo esto.
y he hecho cambio de variable, ¿no ve? Aquí en vez de todo este denominador he usado u. Entonces escribo u. Fíjense que esta integral nuevita ya está en función de u, ya no está apareciendo la velocidad ahí, ¿no? Ha desaparecido. Es más sencilla que la anterior que teníamos acá. Este menos m sobre k es una constante que puede salir afuera. Lo hemos sacado de la integral. ¿Y qué me quedaría? Solamente de u sobre u. La integral de 1 sobre u. A ver, les pregunto, ¿a qué es igual la integral de 1 sobre x de x? ¿Alguien? ¿A qué era igual esa integral? Ya, para motivarles un poquito, estimados estudiantes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La participación voy a siempre considerar, esto va a ser al final del curso, ¿no? Entonces, quisiera motivarles a que ustedes también participen. No quisiera que este curso sea monótono, que yo solamente hable y ustedes escuchen y se estén durmiendo. No es la idea, ¿no? Lo que yo quiero es que ustedes aprendan y, y también logren algo, ¿no? Logren algo, aprendan algo del curso. ¿Y cómo se hace eso? No vamos a lograrlo, digamos, solamente escuchando lo que dice la otra persona al otro lado, no, sino tratando de pensar un poco, ¿no? Y cómo nos vamos a dar cuenta es interactuando, ¿no? Expresando ideas entre nosotros. Así vamos a poder avanzar. Entonces, tomen en cuenta, ¿no? Nuestra participación va a ser tomada en cuenta. Voy a ponderar, a pesar de que no estén las ponderaciones, va a ser tomada en cuenta al final del curso, ¿no? Entonces, siempre ayuda unos cuantos puntitos. Entonces, participen sin miedo. Como les decía, así está equivocado lo que ustedes digan o la respuesta que me den. Está bien, ¿por qué? Porque el curso se trata de eso, ¿no? Aproximarnos a la verdad. ¿Cómo nos podemos aproximar? Simplemente tenemos que partir de un punto. Aunque esté mal, tenemos que ir después, tenemos que ir acercándonos más y más y más y más. Esa es la idea, entonces no tengan miedo, respondan siempre a las preguntas. Una idea, digamos, aunque sea una sospecha, sirve. Hoy día será una sospecha, ¿no? Para mañana ya va a ser algo concreto, ¿no? Un conocimiento eh, sólido. También depende de ustedes, entonces, estimados estudiantes, de preocuparse por recordar, ¿no? Estos temitas. En el caso de cálculo, depende de ustedes también, de preocuparse, recordar, hacer ejercicios. Así también van a poder entender mucho mejor y les va a servir mucho más, ¿no? Como ingenieros, ¿no? Que van a ser. Entonces, dicho eso, no sé si alguien quiere responder esta pregunta, lo que se acuerden, digamos, una idea, aunque sea, o la respuesta correcta. Adelante. Inge, creo que es logaritmo. Sí, logaritmo de x. Sí, logaritmo de Logaritmo. x más 1, más Ya. constante. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, Juan Carlos y Hervis. Muy bien. Estar en lo correcto. En realidad, esta integral va a ser igual a al logaritmo natural, ¿no es cierto? Al logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Y siempre que resolvamos una integral indefinida, es decir, que no tiene límites arriba y abajo, siempre vamos a sumar una constante, ¿no? En este caso yo le estoy llamando K1, puede llamarse lo que sea. Entonces, esta vez se acuerdan ustedes. Entonces, el logaritmo natural. El logaritmo natural sabemos que es el e, la constante e elevado a un valor. Eso es el logaritmo natural. ¿Ve? Entonces, partiendo de esto, menos m sobre k integral de u sobre u sería igual a qué. Miren, aquí ya lo he escrito de nuevo, ¿no? Menos m sobre k multiplicado por el logaritmo de u más una constante que yo le puedo llamar lo que sea. En este caso yo le he llamado C1. Muy bien. Entonces miren que hasta aquí, a este punto, la integral desapareció, ¿no? Estamos, si recordamos, estamos atendiendo la parte izquierda de mi ecuación de las integrales que hemos hallado.
Entonces, aquí desapareció la integral, ¿no? Ya estamos haciendo más sencillo el hecho de querer despejar la velocidad, ¿no? Entonces, ahora, pero recuerden que hemos hecho un cambio de variable. Hemos dicho que u va a ser que g menos k por la velocidad dividido entre m. Ah, bueno, lo hacemos aparecer otra vez a la velocidad acá. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidar de nuestro objetivo. Tenemos que despejar de alguna forma la velocidad, ¿no? Entonces lo hemos vuelto a hacer aparecer. Pero en este caso ha aparecido de nuevo, pero ya no hay la integral, ¿no? Es más sencillo esto, ¿ya? Entonces, aquí apareció de nuevo como una multiplicación por menos m sobre k. Entonces, si yo multiplico menos m sobre k por cada uno de estos términos, simplemente me va a quedar esto, ¿no? Menos m sobre k por el logaritmo de esto que está dentro, ¿no? G menos k por velocidad sobre m menos m sobre k por una constante C1. Fíjense en esta partecita. Esa partecita es una constante por otra constante dividido entre otra constante. Bueno, yo lo puedo escribir, le puedo dar un nombre cualquiera, ¿no? Le puedo decir, bueno, entonces como es constante, le llamaré C2, le puedo dar otro nombre, ¿no? Para hacer más sencilla todavía la ecuación. Entonces, si a esta partecita yo le llamo C2, entonces, ¿cómo podría escribir? Lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo, escribo lo mismo, pero más C2, ¿no? Entonces, a este C2 lo he tomado con todo y signo, ¿no? Con el negativo más C2. Muy bien, más, para que sea más sencillo y más entendible mi ecuación. Con ese objetivo estoy haciendo esto. Entonces, he llegado a una ecuación, ya no hay aquí derivadas, ya no hay integrales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me resta? Despejar la velocidad, pero para eso tengo que recordar de dónde he partido, ¿no? He partido de acá, de la parte izquierda he partido. Y he llegado a decir que esta parte izquierda es igual a esto. Perfecto. Pero hemos llegado a decir que esto es igual a esto, ¿no ve? Es como decir la integral de 1 de t, que es lo mismo, la integral de 1 de x. ¿A qué será igual? A ver, ¿quién me puede decir? La integral de 1 de x o la integral de 1 de t, ¿a qué será igual? Hola. ¿Siguen ahí? Hola. ¿Alguien? ¿Una idea? Es X. Ok. Ah, solamente x, ¿verdad? Muy Y con bien. un constante. Sí, es como tener x a la 0 o t a la 0, ¿no es cierto? Entonces esa integral va a ser a la t a la 0 más 1. Entonces dividido entre 1. Y eso es t más, o x como dice nuestro compañero, ¿no? Entonces esto va a ser siempre que ustedes resuelvan una integral indefinida que no tiene valores, ¿no es cierto? Entonces siempre tienen que sumarle más una constante. Es una regla esto, ¿no ve? Entonces, esta mi integral de t va a ser igual a la x, a la variable, que en este caso es t, más una constante. Yo le llamo otra cosa. Puedo llamarle la constante lo que yo quiera. Le llamamos C3, no hay problema, ¿no? Entonces ya tengo dos partes de mi ecuación. La parte donde he reducido al logaritmo natural y la parte donde le he puesto solamente la t, ¿no ve? Tengo esas dos partes de la ecuación. Entonces, con esto así quedaría, miren, mi ecuación. Ahí está. La parte donde he llegado al logaritmo natural y la otra parte donde tengo mi t. Entonces, hagamos el esfuerzo de querer despejar a esta velocidad. No se olviden, mi objetivo es despejar velocidad. Entonces, para despejar velocidad me deshaceré de las cosas que me estorban. Por ejemplo, esta m que está multiplicando, que pase a dividir al otro lado. Esta k que está dividiendo, que pase a multiplicar, ¿no ve? Esta C2 que está sumando, que pase a restar al otro lado.
Este signo negativo que está ahí estorbando, entonces que pasa al otro lado con signo cambiado, ¿no? Y que esto se vuelva positivo, toda esta parte, ¿no? Entonces hagámoslo. Miren, aquí yo el C2 lo he pasado al otro lado a restar, ¿no ve? C3 menos C2 va a quedar. Entonces, constante menos constante, otra constante, ¿no ve? Que puedo también llamarle otra cosa, le puedo llamar C4. Listo, entonces aquí que miren qué queda. T más C4. Muy bien, se ha quedado así. Ahora sí voy a pasar estos a dividir la M, como está aquí, como lo pueden observar. Y la K va a pasar a multiplicar a este lado. Listo. Y lo multiplico todo por -1, esta parte ya queda positivo y esta parte queda negativo. Muy bien, entonces, ¿podemos seguir haciendo cosas, operaciones? Sí, podemos. Por ejemplo, esta T puede irse a multiplicar por K sobre M, ¿no ve? Ahí está, con su respectivo signo, ¿no ve? Esta C4 se puede ir a multiplicar por K sobre M. Sí, se puede. Otra vez apareció otra constante. C4 por K sobre M, otra constante. A esta igual le puedo llamar otra cosa, ¿no ve? A todo esto con todo y signo le puedo llamar C5 y lo escribo así, C5. Miren, entonces de esa manera tengo una ecuación mucho más sencilla todavía, más sencilla. Ahora aquí yo les pregunto, aquí adentro del logaritmo natural está la velocidad. ¿Cómo tengo que despejar? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? Ingrid, sería, creo, el logaritmo hay que hacer desaparecer Correcto. ¿Y cómo más o menos lo haríamos? Desaparecer. con el, no me recuerdo bien si es con el Euler se hace desaparecer. Tenemos que Su hacer inversa, aparecer. Ah, correcto. Tenemos que hacer aparecer el número e, ¿no ve? sí. Exacto, la inversa del logaritmo natural. Correcto, estás en lo correcto. Mira, entonces tenemos que recordar la definición del logaritmo natural, ¿no ve? El logaritmo natural de cualquier número x es igual a y. Es lo mismo que decir, ¿no? Que el número que es una constante, elevado a la y es igual a x. Y con esto, adiós logaritmo natural. Solamente partiendo de la definición de lo que es un logaritmo natural. Entonces, siendo así, ¿qué podría ser? Podría escribir elevado a todo esto, ¿no ve? Es igual a todo lo que está aquí adentro, ¿no ve? Ah, precisamente eso he hecho, miren. E elevado a todo esto igual a todo lo que está dentro del logaritmo natural. Miren, entonces, adiós logaritmo natural y hasta más sencillo aún de despejar la velocidad. Más fácil todavía. Qué bueno. Entonces, ya sabemos que cuando nosotros elevamos cualquier número, ¿no es cierto?, a una suma de términos, aquí miren, estamos elevando la e y estamos sumando esto más este C5. Podemos escribir de esta forma, ¿no ve? Podemos escribir la misma e elevado a uno de los términos que suman, multiplicado por e elevado a otro de los términos. Se puede escribir de esa forma. ¿Con qué fin estoy haciendo esto? Con el fin de sacarlo del medio o apartarlo a este C5, ¿ya? ¿Por qué? Porque E a la C5, ¿qué es? Constante. Otra vez, quiero que sea más sencillo todavía mi ecuación. Entonces le estoy llamando C6 a esta partita, a esta constante. Entonces me va a quedar E elevado a la menos K dividido entre M por tiempo multiplicado por C6. Más sencillo, ¿no ves? Y esto no he hecho nada, ¿no? Igual a la gravedad menos K por la velocidad dividida entre M. Perfecto hasta ahí. Entonces, ahora solamente nos resta despejar, ¿no? La B, la velocidad. Eso nomás. Esta G que está positivo al otro lado pasa como negativo, ¿no ve? Al otro lado se está yendo como negativo. Nada más. Ahora, si multiplico todo por -1 para que esta parte sea positivo, esto queda así, ¿no ve? K por B dividido entre M. Igual a positivo G menos C6 que multiplica a E
elevado a la menos k dividido entre m por tiempo. Ya estamos casi a punto de descubrir cómo es la velocidad. Entonces m que está dividiendo pasa a multiplicar y k que está multiplicando pasa a dividir. ¿Listo? Miren aquí, ya hemos llegado a una fórmula que nos dice cómo es esa velocidad. Ya hemos llegado a la solución que queríamos, ¿no es cierto? Pero todavía no ha terminado la solución. Tenemos que recordar, ¿no? En una ecuación diferencial, siempre nos van a dar, o es posible que nos den, condiciones iniciales, no siempre, sino que es posible que nos den condiciones iniciales. ¿Cuáles eran las condiciones iniciales de esta ecuación diferencial? ¿Se recuerdan? Ayer hemos hecho. Y en que no me recuerdo mucho por mi parte. ¿Ya? ¿Alguien? Hola. Creo que me está diciendo que tengo solo 10 minutos. Nos vamos a volver a conectar en caso de cortarse. Les voy a poner otro link, ¿ya? Tomen en cuenta. Otro link voy a poner en caso de que se corte. Bien. Entonces, la condición inicial era, recordemos, ¿no? Que en un tiempo cero, o sea, cuando el tiempo vale cero, empezamos con una velocidad igual a cero. Esa era la condición inicial. ¿Para qué nos sirven estas condiciones? Nos sirven para poder hallar la fórmula que está adecuada a mi realidad, a la realidad que estoy poniendo en fórmulas, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Aquí me he fijado en este C6 y he visto de que si lo multiplico por m por eso, dividido entre k, cuando este m dividido entre k entra dentro del paréntesis, este C6 por m dividido entre k es otra constante, ¿no ve? De nuevo otra constante. Entonces, a esa constante yo le llamo C7 nomás. C7 por E elevado a la menos K dividido entre M por T. Entonces, y por supuesto, como se está entrando esto dentro del paréntesis, será M dividido entre K por G. Ahí está, M dividido entre K por G. Entonces apareció una C7. ¿Ya? Entonces, como les decía, las condiciones iniciales me dicen tiempo igual a 0, velocidad igual a 0 al inicio. Entonces, dado esos valores, vamos a despejar y vamos a conocer cómo es este C7, qué vale, ¿ya? Ahora, si nos imaginamos a esta ecuación como una función, sería una función que depende de t, ¿no? Hemos dicho, la variable independiente es t, la dependiente es b, la velocidad. Entonces, puedo escribir de esta forma, es una función, ya es bien sencillita, ¿no? Es una función. Puedo escribir lo mismo b que b entre paréntesis t, es una función. Entonces, es igual a lo que hemos escrito, masa por g dividido entre k menos C7. De aquí, ¿puedo despejar C7? Sí, puedo despejar C7. Dice mi condición inicial que el tiempo es igual a 0. En vez de t, ¿puedo poner 0? Puedo poner 0. En vez de este b de t, ¿puedo poner 0 o b de 0? Sí, puedo poner porque es mi condición inicial. Eso es la clave para poder hallar C7, ¿no? Eso es condición que nos han puesto para poder resolver el problema. Es válido, ¿no? Entonces, fíjense, aquí voy a tratar de despejar C7, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es pasar a sumar al otro lado, ¿no ve? El C7. Y este B de T a restar al otro lado, ¿no ve? Este B de T. Y recordemos que estamos tomando en cuenta la condición inicial. Es B en el tiempo 0. Eso es B de T ahorita. Entonces, esto se queda, este M por G dividido entre K se queda como está. Pero velocidad en el tiempo 0 es 0. Eso es lo que nos han dicho al principio. Entonces, finalmente ya sabemos cómo es el C7. Va a ser la M por G dividido entre K. Ya sé entonces. Para mi caso particular, mi ejemplo particular que nos han dado, entonces mi fórmula no es esta.
No es, sino que será lo mismo que esto, pero en vez de C7, tengo que escribir M por G dividido entre K. Ah, esta es la solución para la realidad que estoy modelando. Esa es la solución real, ¿ya? Entonces, aquí fíjense que M por G dividido entre K se repite, entonces lo puedo factorizar y multiplicaría entonces a 1 menos E elevado a la menos K sobre M por T. Ahí está, entonces he llegado a la solución. He llegado a la solución particular, a la solución del problema que me he planteado, de la realidad que me he planteado. ¿Qué métodos he usado para despejar la velocidad, la variable dependiente? He utilizado variables, el método de variables separables, que es un método que nosotros vamos a conocer desde ahora como un método analítico, ya un método ya conocido. Y estos valores que yo encuentre cuando haga funcionar esta fórmula son exactos. No hay dónde perderse, ¿no? Eso van a ser sus valores. ¿Eso a qué me refiero? Significa que cuando yo diga, en un tiempo igual a 10 segundos, ¿cuál es la velocidad? Listo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner en vez de t 10 segundos. Por supuesto, antes tengo que saber la masa, tengo que saber cuánto es la constante y ya voy a poder saber cuál es la velocidad, ¿ya? Entonces, con esta formulita podemos decir que el resultado es el que nos está diciendo la fórmula. A ver, hagamos un ejemplo para utilizar esta formulita en la cual hemos llegado. Digamos que la masa es de una persona que vale o que pesa, ¿no? 15 kilos, ¿ya? La gravedad ya sabemos que es 9.81 metros por segundo al cuadrado por ser una aceleración. Asumamos esta verdad, ¿no? Que la constante de fricción es 12.5 kilos por segundo. Ya, digamos nos dan estos valores. Entonces ya para este caso particular de esta persona que pesa 15 kilos, entonces podemos hallar las velocidades dado el tiempo, ¿no? Podemos hallar esas velocidades. ¿Cómo? En vez de masa, escribiremos 75, porque son 75 kilos. En vez de gravedad, la constante 9.81. La constante de fricción, hemos dicho que es 12.5, ¿no ve? Y multiplicado por todo esto. Otra vez la constante K, 12.5 dividido entre 75, que es la masa, ¿no? Entonces, a ver, hagan las operaciones, a ver si han sacado o pueden sacar lo mismo que yo. 75 por 9.81 dividido entre 12.5, ahí está, ¿no? Da 58.86, ¿verdad? A ver, 12.5 dividido entre 75. ¿Cuánto les sale a ustedes? 12.5 dividido en 75. Hola. Lo mismo que usted, solo que el mío era puro 6. Eso es 0.166666, ¿no? Así sale. Sí, Entonces, si queremos usar 4 decimales, lo podemos redondear, ¿no? El último decimal de los 4 le podemos subir a 7. De esa manera, le he puesto de esa manera redondeando, ¿no? 0.1667 por el tiempo, ¿ya? Entonces, para mi persona que pesa 75 kilos, esta sería su fórmula, ¿ya? Ahora vamos a razonar un poquito con esta fórmula, a empezar a pensar un poquito. Si nosotros hacemos que el tiempo sea cada vez más grande, es decir, yo quisiera saber la velocidad a los 10 segundos, luego se me ocurre a los 30 segundos, luego a los 40 segundos, a ver, cada vez más grande hago el tiempo, si hago el tiempo cada vez más grande, ¿qué pasa con esta fórmula? ¿Qué sucede? ¿Cómo se comporta? Recordemos, ¿no?
que esta e elevado a la menos 0.1667 por tiempo se puede escribir de esta manera también. Por ser un negativo el exponente, se puede escribir como 1 dividido entre 0.1667 por tiempo, ¿verdad? Ya, y estamos asumiendo que el tiempo está creciendo, crece, es más grande cada vez. Perfecto. Y 1 dividido entre un número muy grande, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 1 dividido entre un número cada vez más grande? ¿A qué número se acerca? No, perdón. ¿Sí? ¿Cuánto sería? Hola. No logré escucharle bien. En que no me recuerdo mucho. ¿Ya? Ya, esto es como pensar un poquito lógicamente, ¿no? Si tuviésemos un pan y lo tuviésemos que dividir entre muchas personas, ¿no ve? Y esas personas cada vez crecen y crecen y crecen. Hola. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Inge. Sí, que se escucha. ¿Ya? Muy bien, entonces, como les decía, este 1 dividido entre un número cada vez más grande es como dividir un pan
entre varias personas y estas personas siguen y siguen creciendo, siguen siendo más y más. Al final cada persona recibe una migaja, menos de una migaja, cada vez nada ya casi cero, ¿no ve? Entonces, cada vez que este número crezca, el tiempo se haga cada vez más grande, entonces este número 1 dividido entre e elevado a esto va a ser cercano a cero, ¿no? Aplicando esa lógica. Por eso decimos que el límite, ¿no es cierto?, de este numerito, cuando el tiempo se hace cada vez más grande, es decir, tiende al infinito, entonces el número tiende a ser cero. Tiene lógica, ¿no? Entonces, si pienso que cuando el tiempo empieza a crecer cada vez más, esta e elevado a este numerito se hace cero. Si es así, entonces, ¿qué es lo que va a tender a ser mi velocidad? Va a ser 58.86 por 1, que sería 51.86 metros por segundo. Es decir, ¿qué me estaría diciendo la lógica? Me estaría diciendo que si el tiempo crece y crece y crece, al final se va a estancar la velocidad en 58.86 metros por segundo. ¿Será cierto? Según esta fórmula. Veamos, ¿no? A ver, lo primero que vamos a hacer es graficar, ¿ya? Vamos a graficar esta formulita que hemos encontrado. Para tal efecto, lo que vamos a hacer es uso del GeoGebra. Si no lo conocen, es un software que está libre en el Internet que nos sirve precisamente para poder graficar funciones, ¿no? Y nos sirve de mucho porque mediante ese método vamos a poder hallar algunas soluciones. Entonces, si ustedes quieren utilizarlo, lo único que tienen que hacer es, como estoy haciendo ahorita, escribir geogebra.org en su computadora, en su internet, y luego irse a estos cuadraditos y escoger GeoGebra Classic. ¿Sí? Entonces, aquí podemos nosotros graficar las funciones y tener mejor idea de cómo se comportan o cómo se ven. En este caso, ¿qué quiero graficar? Quiero ver esta función, ¿no ve? Que es 58.86 multiplicado por 1 menos e elevado a la menos 0.1667 por el tiempo. Bien, a ver, veremos cómo será su gráfica. 51.86 multiplicado por 1 menos e elevado a la menos, a ver, era 0.1667. X puede usar también, ¿ya? En vez del t. Solamente varía el nombre de la variable independiente. Era 0.16, cierto, ¿no? Y era negativo. Negativo, eso. Y GeoGebra nos los muestra más redondeado todavía, ¿no? Entonces aquí está, miren, graficado inmediatamente la función. La función que hemos hallado está graficándose inmediatamente. Fijémonos en lo siguiente. Si nosotros asumimos que el eje de las X son el tiempo y el eje de las Y son la velocidad, entonces vemos, ¿no?, que según esa fórmula que hemos hallado, entonces cada vez que crezca el tiempo, hay un momento en que la velocidad se va a quedar estática, ¿no? Va a quedarse en un solo valor que es cercano al 60, ¿no? Entonces, parece que nuestra lógica, ¿no?, a lo que hemos concluido, es cierto, ¿no? Que la velocidad al final, si nuestro tiempo es muy grande, se va a quedar estancada en un solo número. Nos lo está confirmando la gráfica, ¿no? Esto nos lo está confirmando la gráfica. Pero podemos hacer más todavía. Quisiéramos ver los valores exactos. A ver, quisiera hacer funcionar esta función, quisiera evaluarla en tiempos, ¿no? En tiempos dados y concretos. En un tiempo 0, en un tiempo 1, 2, 3, 4. Quiero saber las velocidades, cómo son. ¿Qué tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es reemplazar en vez de t el número 0, el número 1, el 2, el 3, el 4 y ver cuál es el resultado, ¿no? Entonces, podemos hacerlo manualmente,
pero también podemos ayudarnos de nuestro amigo Excel, ¿no? Para poder ver los resultados. Entonces, podemos colocarnos una columnita que diga tiempo, T, y otra columnita que sea la velocidad, B, ¿no? Sabemos, ¿no? Que en el tiempo 0, la velocidad es 0. Es mi condición inicial. Ese es. Entonces, los tiempos hemos dicho que van a empezar a variar, ¿no? Desde 1. Y le vamos a poner una cantidad de segundos aquí. Vamos a bajarnos hasta 100 segundos, digamos. A ver, vamos a poner 100 segundos ahí. Serie de relleno le ponemos. Ahí está. Más o menos al 98 he llegado del tiempo. Ahí lo he llenado esa columnita. Ahora lo voy a poner aquí, en esta columnita de la velocidad, le voy a colocar la fórmula, ¿no? La fórmula que decía. 58.86 multiplicado por todo esto, ¿no? Le pondremos a ver en el Excel, a ver qué nos saca. Símbolo de igual. 58.86, entonces multiplicado por qué cosas, dice, a ver, qué cosas hay. Entonces dice 1 menos e elevado a algo. Para usar e en Excel usamos el comando o la función exp, ¿no ve? Exp. E elevado a la que, ¿qué decía? Menos 0.1667 multiplicado por qué? Por el tiempo. Pero nuestro tiempo aquí ya está. Aquí está el tiempo. 1 segundo en este caso. ¿No ve? Ahí está. Oh, sale una cosa bien larga. Dice, a 1 segundo la velocidad va a ser 9 y algo metros por segundo. Es lo que dice, ¿no? Entonces, si yo copio esta formulita que me he creado a todos los otros segundos que tengo más abajo, fíjense que lo que me sale, a los 2 segundos dice una velocidad que me sale 16 y algo, ¿no? 16 metros por segundo. Y va subiendo, va subiendo, va subiendo la velocidad, va subiendo. Pero hay un momento en la que se está estancando, ¿no? Ya de aquí de 57 ya no sube ya tan rápido. 58 y algo, 58 y todo ya es 58 nomás, cuando empieza a subir los valores, ¿no? Y miren, cuanto más grande ya se ha estancado, ya no se mueve casi nada, ¿no? 58.85, así nomás se queda. Entonces parece confirmar también nuestra lógica, haciendo funcionar o evaluando, ¿no es cierto?, la variable independiente, ¿no es cierto?, dentro de mi función. Le voy a dar un formatito a todo esto. Le voy a dar solamente que muestre 4 decimales, por decir, para que no sea tan largo, ¿no ven? Ahí está. Entonces, ahí podemos observar más o menos que se queda en el valor de 58.86. Cuanto más grande es el valor del tiempo, ¿no? Entonces, hemos podido, como les decía, estimados estudiantes, hemos podido hallar la solución a nuestro problema de la realidad que hemos podido modelar. Le hemos hallado una solución. Esa solución, ¿cómo se llama? Solución analítica, ¿ya? Es decir, hemos llegado a una fórmula que nos da los valores exactos, ¿no? Los valores, según mi fórmula, para mi fórmula, que son exactos y correctos. Hemos hallado eso. Pero, en nuestro caso, en el caso de nuestra materia, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que hacernos esta pregunta en el caso de la materia que estamos avanzando. ¿Qué tal si no hubiese podido despejar la velocidad? ¿Qué hubiese pasado? ¿No? Por X o Z motivo. Generalmente, o muchas veces en la realidad, no es tan simple, ¿no? La realidad no es tan sencilla. En la realidad implican o se presentan muchos factores, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiesen hecho ustedes o nosotros como ingenieros? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la respuesta sería, no hay solución, no podemos hacer nada. Es una respuesta que no podemos darnos el lujo como ingenieros, ¿no? No puedes decir no hay solución. Por lo menos tendrás que mover cielo y tierra para buscar esa solución, ¿ve? O, como les decía, aproximarnos a la solución. Ya hemos visto cómo son las soluciones reales, ¿no? Las soluciones exactas.
Pero si yo no puedo despejar la velocidad por cualquier motivo, generalmente es porque es muy difícil la fórmula, entonces, ¿qué hago? Tengo que darme otros modos, ¿no? Entonces, ahí viene lo que les decía, los métodos numéricos. Vienen en nuestro auxilio los métodos numéricos. Cuando ya hemos agotado todos los métodos analíticos tradicionales para poder resolver nuestro sistema de ecuaciones o si no nuestras fórmulas, ¿no es cierto? Nuestro modelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que echar mano de los métodos numéricos, empezar a aproximarnos a la solución. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Tenemos que empezar a echar mano de nuestros conceptos básicos, ¿no? Y empezar a razonar. Es lo que tenemos que hacer. Y han habido científicos que han razonado por nosotros y han creado los métodos. Solamente ahora ni siquiera tenemos que razonar para descubrir, ¿no? La solución o el método, sino que ya está hecho el método, solo tenemos que aplicar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, es lo que les preguntaba, ¿no ven? Si es que no hubiese podido despejar, ¿qué hago? ¿Me quedo en nada? Digo que no hay solución, se nos van a sacar la mostaza si decimos eso, ¿no? Tenemos que por todos los medios buscar otra solución, aunque sea aproximada, ¿no? Entonces, vamos a recordar cómo era nuestra fórmula al principio. Miren, nuestra fórmula antes de despejar más o menos se veía así. Decía que la derivada de la velocidad con respecto del tiempo es igual a la gravedad menos la constante k por la velocidad dividida entre la masa. Así era, más o menos, antes de que nosotros hubiésemos despejado. Entonces, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Aquí les voy a recomendar algo. Cuando ustedes vean derivada, piensen en pendiente. ¿En qué pendiente? Piensen en la pendiente de la recta tangente, de la recta tangente que pasa por algún punto de nuestra función. ¿Ya? ¿Por qué debemos pensar en la pendiente? Porque la pendiente resulta que es, ¿no es cierto?, la pendiente de la recta tangente en un punto cualquiera es la derivada. Ese es el concepto de la derivada. Es la derivada de una función en un punto, es la derivada, ¿no? La pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces aquí tenemos que tener bien claro qué es una pendiente. No hay de otra, ¿no? Tenemos que tener claro qué es una pendiente. Entonces yo recurro a ustedes, ¿no? Y les pregunto, ¿qué es una pendiente de una recta? Es muy importante ese concepto. A ver, ¿alguien? La pendiente de una recta. ¿A qué ser igual? ¿Qué es? ¿A alguien? ¿Una idea por lo menos? ¿Alguna idea? ¿Sospecha por lo menos? Nada. ¿O no me están No, no. escuchando? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, que se escuchen. No hay Ya, sospecha. ni sospecha ni nada. Bueno, no se preocupen. Entonces aquí vamos a recordar, ¿no? Para eso estamos, para recordar y para poder tener claros los conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Imaginaremos que tenemos nuestra funcioncita que representa la velocidad, ¿no es cierto?, con respecto del tiempo. Si ustedes pueden observar, imaginaremos que es esta curva, ¿no es cierto?, de negro, ¿ya? Entonces, si tenemos esa curvita de negro y nos imaginamos también una recta que pasa por dos puntos de esa curvita, ¿no? Esa recta verde.
esa recta verde se la denomina recta secante, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasa por 2 puntos de la recta. Perfecto, muy bien hasta ahí. Ahora imaginaremos una recta, ¿no es cierto?, que pasa por un solo punto de esta función, de esta curva. Es esta recta de color anaranjado. Solamente pasa por un punto, ¿no?, de la curva. A esa recta se le llama recta tangente, ¿ya? Entonces, ¿qué le habíamos dicho? Así les había mencionado hace un momentito. ¿Qué es la derivada de una función en un punto dado? ¿Ya? Si quiero saber la derivada de la función, ¿no es cierto?, de la velocidad en el punto, yo le puedo llamar lo que sea. En este caso le he llamado t sub i, le he llamado. En ese punto, ¿a qué es igual esa derivada? Les había dicho, ¿no? Es igual a la pendiente de esta recta naranjada, en ese punto, ¿no? O no, bueno, la pendiente de esa recta naranjada, nada más, ¿no ve? Y esa pendiente naranjada pasa por un solo punto, ¿no es cierto?, de la curva. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con lo que estamos haciendo ahorita? Pasa que no sé exactamente cuánto vale, digamos, la derivada. No sé, o sea, no puedo saberlo, pero sí me puedo aproximar. Eso puedo hacer, puedo aproximarme. Entonces, en vez de aspirar a saber cuánto vale la derivada, es decir, la pendiente de esta rectita anaranjada, ¿por qué no me conformo con iniciar con hallar la pendiente de esta rectita verde? ¿Es aproximada a esta rectita anaranjada? Sí, es aproximado, ¿no? Porque cuanto más cerquita estén TI y TI es más 1, cuanto más cerquita, a ver, imagínense que se acercan los dos, ¿no? Imagina que se acercan, casi se van a volver un solo punto. Entonces se va a acercar también, ¿no es cierto? Su pendiente va a acercarse a lo que es la pendiente de la recta naranjada. Pero aquí viene la pregunta, ¿no? ¿A qué es igual una pendiente bendita, ¿no? ¿A qué es igual? Es igual a lo siguiente, a la resta de las y dividido entre la resta de las x, ¿ya? Recordemos, esta parte horizontal es el eje x, la parte vertical es el eje y. Entonces digo, resta de las y, es decir, la resta de los puntos y. Sabemos que para un t sub i dado, según la funcióncita, voy a tener un b sub i, ¿no?, la velocidad b sub i. Sabemos que dado un t sub i más 1 dado, le estoy llamando cualquier cosa por si acaso, ¿no? Puedo llamarlo otro nombre también. Voy a tener un resultado b sub i más 1. Entonces, ¿a qué es igual la pendiente de esta rectita verde? Es igual a restar b sub i más 1 menos b sub i dividido entre t sub i más 1 dividido menos t sub i. ¿Ya? Entonces, ahí tengo la pendiente de la recta secante, la verde, que es aproximadamente igual a la derivada, ¿no es cierto? A la derivada, eso no se van a olvidar. Por eso les decía, cuando ustedes vean una derivada, tienen que pensar en la pendiente de una recta. ¿Cuál pendiente? La recta tangente. Pero si no tengo la recta tangente, por lo menos me aproximaré con la recta secante, ¿no? Entonces, dado y dicho eso, vamos a decir, bueno, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, ¿qué será? Aproximadamente igual a ¿qué será? Será aproximadamente igual a la resta de la velocidad i más 1 menos la velocidad en i dividido entre la resta entre tiempo i más 1 menos tiempo i. Ahora, b sub i más 1 es lo mismo que escribir b y evaluado entre paréntesis t sub i más 1. Sí, es lo mismo, porque si yo evalúo esta funcióncita negra, ¿no es cierto?, en t sub i más 1, ¿no es cierto?, hallo b sub i más 1. Es lo mismo que escribir eso. Fíjense entonces lo que me he atrevido a hacer. Me he atrevido a escribir la derivada de la velocidad con respecto del tiempo
es igual, en la realidad es aproximadamente igual, ¿no? A la velocidad en un tiempo t sub i más 1 menos la velocidad en un tiempo t sub i dividido entre t sub i más 1 menos t sub i. Miren, entonces, aplicando un poquito de lógica simplemente, he podido hallar otra ecuación aproximada. Esto ya es aproximado. Ya no es exacta como la anterior que hemos hallado, ¿no? Es aproximado. Y habíamos dicho que esta derivada es igual a la gravedad menos la constante K por la velocidad dividido entre la masa. ¿No ve? Ah, muy bien. Entonces lo escribimos acá. Pero, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo de esto? Recordemos nuestro objetivo. Quiero saber, ¿no es cierto? Dado que el tiempo cambia y sube, sube y sube, quiero saber cuál es la velocidad, ¿no? Ese es mi objetivo. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? ¿Por qué no despejar la velocidad en el tiempo t sub i más 1? No estaría mal, ¿no es cierto? Es decir, es como una fórmula que nos predice el futuro, ¿no? Dado un tiempo de ahora, quiero saber cuál es la velocidad en el tiempo futuro, ¿no es cierto? Después, ¿cuál será la velocidad después? Dado que tengo la velocidad actual, ¿cuánto va a ser la velocidad después? ¿No ve? Entonces, por eso esta formulita me va a servir si despejo la velocidad en un tiempo t sub i más 1. Fíjense, estoy despejando. Esto que estoy dividiendo lo paso a multiplicar al otro lado. Miren, esto divide, pasa a multiplicar al otro lado. Muy bien, ya se ha pasado al otro lado de multiplicar. Y esto que está restando pasa a sumar al otro lado. Miren, pasa a sumar al otro lado. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es empezar a reemplazar valores. Habíamos asumido que queremos y hemos hecho funcionar la función para una persona que pesa 75 kilos, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que K es igual a 12.5, eso habíamos dicho, ¿no? Y que la gravedad es 9.81, eso hemos dicho. Entonces, por eso estoy reemplazando los valores. Miren aquí, 12.5 por la velocidad dividido entre 75. Y esto, G, ¿no? Le tenemos que agregar el G. Y miren, tengo una función ya aquí que nos predice el futuro, ¿no? Nos está prediciendo el futuro, nos está diciendo cómo va a ser la velocidad en el tiempo futuro, ¿no es cierto? Cómo va a ser, dado que tengo la velocidad actual y dado que tengo el tiempo actual, te subí, no sé, no, perdón, el tiempo anterior y el tiempo actual. Los tiempos siempre voy a tener, ¿no? Voy a decir 1, 2, 3, 4 segundos, 5 segundos. Siempre vamos a tener eso, ¿no es cierto? Ahora, la velocidad anterior, sí, vamos a poder tener. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿no? Primero vamos a partir de que el tiempo en un punto inicial es 0 y la velocidad es 0. Entonces, si tengo un punto inicial, puedo, con esa formulita, ayudándome de esa fórmula, puedo vaticinar, puedo predecir cómo va a ser la velocidad posterior con esa sola formulita. Entonces, a ver, lo haremos funcionar, a ver qué tal, qué valores nos saca. Miren, estoy copiando los valores del tiempo para que veamos cómo se comporta. Ya, nuestro tiempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ¿no? Aquí voy a meter la formulita que hemos encontrado. ¿Qué dice? Que es 9.81 que multiplica a menos 0.1667 por la velocidad actual y algo más. A ver, a la anterior es la velocidad, ¿no? Entonces, empecemos a hacerlo, ¿no? Empezaremos a copiar. 9.81 menos 0.1667 que multiplica, a ver si estoy en lo correcto, la velocidad. Aquí recordemos que la velocidad es 0, ¿no? Para iniciar, la velocidad es 0, ¿no ven? Aquí entonces recién vamos a empezar a introducir la formulita desde el segundo 1. ¿A ver? Entonces, como decía, 9.81 menos 0.667 multiplicado, ¿por qué? Por la velocidad anterior. Aquí está la velocidad anterior, este es 0, ¿no?
Y no solo eso, no es solamente eso, ¿no ve? Tenemos que multiplicar por el tiempo actual menos el tiempo anterior. A ver, seguiremos. Multiplicar por el tiempo actual. ¿Dónde está el tiempo actual? Es 1 menos el tiempo anterior, 0, ¿no ve? Ahí está. ¿Qué más? Y lo tenemos que sumar con la velocidad anterior. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces sumamos con la velocidad, el tiempo, la velocidad anterior. A ver, la velocidad anterior es 0, ¿no? La velocidad anterior es 0. Y miren lo que me ha salido. 9.81 para un segundo. ¿Se parece? ¿Está cercano a 9.03? Sí, es cercano. No muy cercano, pero sí es algo ya, ¿no? Se acerca. Si copio esta fórmula para lo demás, miren lo que sale, ¿no? Lo que sale, lo voy a poner 2 decimales, ¿no? Y veremos su comportamiento, ¿no? Parece que se está disparando, no se está acercando mucho. A ver, quizás he cometido algún error en la fórmula. Ah, aquí miren, no me han dicho. Aquí es menos 0.1667, es lo que lo está haciendo variar, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? ¿No me estoy equivocando algo más? A ver. Por D2. D2, ¿qué es? D2. No tendría que ser por D2, ¿no ve? D2. D2 sería esta parte de aquí abajo. No está bien. Tendría que ser por la velocidad anterior, ¿no? ¿Y qué es la velocidad anterior? Ah, es D2, está bien. Este de aquí abajo es D4, está bien. Multiplicado por el tiempo actual menos el anterior. Tiempo actual menos el anterior. Perfecto. Más la velocidad anterior. La velocidad anterior es D2. Perfecto, está bien. Fíjense, nos fijaremos en los valorcitos. Miren, aquí la fórmula exacta me sacaba 9. Aquí también me aproximaba 9 y algo, ¿no? La fórmula exacta me sacaba 16.68. Aquí me saca 17.98. Está un poquito más alejado, pero está aproximado, ¿no ve? Este me sacaba 23.16 y mi última fórmula 24.80. Sí varían, pero sí se aproximan. Al final, cuando el tiempo se hace mucho más grande, ¿qué pasa? Casi ya coinciden. Ya no varía ya nada casi. Casi es lo mismo, ¿no ve? Casi. Claro, siguen siendo diferentes, pero nos aproximamos bastante bien a la solución. ¿No ve? Entonces, ¿cómo hemos logrado esto? Simplemente razonando y acordándonos de que la derivada es igual a la pendiente de la recta tangente, nada más. Solamente hemos logrado esto recordándonos de eso. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, con una aproximación, que es, ¿no es cierto?, la pendiente de la recta secante, hemos logrado hallar una fórmula que nos aproxima a los valores reales. No hemos hallado los valores exactos, sino los valores reales. Entonces, hemos aplicado un método. Este método más adelante le vamos a conocer como el método de Euler. Es un método numérico, ¿ya? Entonces, podemos hallar en conclusión la solución mediante métodos tradicionales, a estos se llaman métodos analíticos, o si no podemos hacerlo, lo hacemos mediante métodos numéricos, ¿no? Que nos aproximan a la solución, ¿no? Entonces, yo creo que queda claro, no sé si tienen una consulta acerca de esto. Sí, mientras piensen en alguna consulta, por favor, les pediría